Muy buenas tardes. Damos inicio al lanzamiento de la campaña nacional de recolección de firmas para la ratificación del convenio 169 de la OIT. La campaña nacional de recolección de firmas para la ratificación del convenio número 169 de la OIT constituye un instrumento impulsado por el Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA, desde su conformación en 2005, que procura aportarle al tema visibilidad ante la opinión pública. Este constituye la única herramienta jurídica internacional de carácter vinculante que establece el derecho de los pueblos indígenas a autoidentificarse, administrar sus propias instituciones, definir sus prioridades de desarrollo y participar en las políticas que les vayan a afectar. La campaña nacional puede constituir un objetivo muy ambicioso, como hace 10 años lo fue la repatriación al Uruguay de los restos del cacique Baimaca Perú. Desde 2007 a la fecha, el CONACHA está representado en la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Ese mismo año, una charrúa asume por primera vez la presidencia del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe. 2 años más tarde, se aprueba la ley número 18.589, que declara el 11 de abril Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Estos constituyen logros importantes que no fueron aislados, sino producto del trabajo de varios años. Según datos preliminares surgidos de Censos 2011, aproximadamente 160.000 uruguayos nos autorreconocemos como descendientes de indígenas. Quizás seamos muchos más, pero este dato científico no solo corre el velo del silencio y esboza una realidad inocultable, sino nos compromete a exigir políticas públicas específicas para un importante conjunto de mujeres y hombres nacidos en esta tierra. Le damos la palabra a Enrique Aullanet, integrante de la Comisión contra el Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Educación y Cultura. La OIT, desde su nacimiento, en 1919, se ha preocupado por la situación de los pueblos indígenas. Ya en 1957 adoptó un primer instrumento internacional vinculante, el convenio número 107. Este convenio proponía la integración de los pueblos indígenas mediante su asimilación, de acuerdo a las corrientes filosóficas y antropológicas de ese tiempo. El convenio número 169, en cambio, consagra derechos básicos como el respeto, reconocimiento, consulta, participación de dichos pueblos. El respeto a la cultura, la organización social, espiritualidad, cosmovisión, identidad, constituyen la premisa para la supervivencia de los pueblos indígenas. El criterio principal para determinar a los grupos a los que se aplica este convenio es la conciencia de su identidad, su autoidentificación. Ningún Estado o grupo social tiene derecho a negar la identidad que pueda afirmar un pueblo indígena. El término pueblo significa el reconocimiento de un colectivo social cuya lengua, valores culturales, sociales, espirituales y formas de organización lo caracterizan e identifica. Uruguay utiliza por primera vez el criterio de autoidentificación en el Censo Nacional de Población. De este surge el 5% de nuestra población se haya identificado como indígena. Aproximadamente, como decíamos, unos 160.000 personas. Fue muy difícil la tarea de sensibilización e información que llevamos adelante en el proceso de dicho censo. El color de la piel todavía pesa mucho. Comprobamos que el racismo y la discriminación están naturalizados en nuestra sociedad y se han profundizado con el correr de los tiempos. Los estereotipos del exterminio y la desaparición, sumados a la negación de nuestra querida nación, nos siguen invisibilizando. En el proceso del censo, constatamos que la pregunta no fue entendida con claridad. La sensibilización fue muy escasa y en muchas localidades y capitales departamentales la pregunta fue totalmente omitida. Al reconocer que los pueblos indígenas son proclives a sufrir discriminación en muchas áreas, el primer principio general y fundamental del convenio 169 es la no discriminación. El artículo 3, 4 y 20 establecen que los pueblos indígenas deben gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. El espíritu de consulta y participación constituye la piedra fundamental del mencionado convenio, sobre el cual se basa la mayoría de sus disposiciones.
Promueve que los pueblos indígenas sean consultados en relación a los temas que los afecten. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre de los procesos de desarrollo y formulación de políticas públicas. La consulta debe hacerse de buena fe, con el objetivo de llegar a un acuerdo y a través de sus instituciones representativas. Se contempla el derecho a decidir las prioridades para el desarrollo. El artículo 7 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecta a sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Por lo tanto, permite controlar su propio desarrollo económico, social y cultural. Los gobiernos que ratifican están legalmente obligados a acatarlos. Esto hace de él un instrumento mucho más poderoso que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas. Cada nuevo país que lo ratifica se fortalece y otorga a los pueblos indígenas una mayor oportunidad de sobrevivir. En Uruguay, el Consejo de la Nación Charrúa ya viene trabajando en pro de su ratificación desde 2005, fecha en la que fue acreditado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se llevaron adelante innumerables entrevistas con el Ministerio de Trabajo, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, sensibilizando y aportando información a las autoridades del Estado. Como representante del Consejo de la Nación Charrúa ante la Comisión Honoraria contra Racismo, Xenofobia y Discriminación, integramos desde 2007 el tema en su plan de acción, contando con la solidaridad de todos sus integrantes. Nuestro país en los últimos años ha tenido grandes avances en el área de los derechos humanos. Hace pocos días asistimos a la toma de posesión del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, institución que refuerza nuestras esperanzas de seguir avanzando en nuestra tarea. Sin lugar a dudas, considero que la ratificación del convenio número 169 de OIT será para nuestro país un logro más en la profundización de los derechos humanos y para la Nación Charrúa la posibilidad efectiva de acceso a la justicia. Gracias. A continuación, le damos la palabra a la compañera representante del CONACHA ante el Fondo Indígena, Mónica Michelena. ¿Por qué Uruguay debe ratificar el convenio 169 de la OIT? Hay varias razones en las cuales nosotros nos sustentamos. Porque Uruguay tiene una deuda histórica con los pueblos originarios. No solo esta deuda es desde el propio Estado uruguayo, sino de todo el pueblo uruguayo. Y a una deuda colectiva se la debe de saldar colectivamente. Es una deuda de todos nosotros, de cada uno. Nos intentaron exterminar como pueblo, nos sacaron nuestros territorios, nos quitaron nuestra cultura, nos robaron nuestra identidad. Y hoy nos siguen negando a pesar de nuestra lucha por visibilizarnos. En el plano internacional, el convenio 169 de la OIT abre las puertas a un nuevo capítulo, aún no transitado en el orden jurídico mundial, que es el de las reparaciones históricas por los genocidios cometidos por los países colonialistas, que abarcan también el sometimiento de millones de personas a la esclavitud y su forzado desplazamiento. Otra de las razones por qué Uruguay debe ratificar el convenio 169 de la OIT, porque Uruguay tiene población indígena, reconocida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo dentro de sus censos y encuestas oficiales. Como han dicho recientemente, Uruguay, en la encuesta, por ejemplo, de hogares del 96, un 0,4% se autoidentificó con ascendencia indígena. Y ese 0,4% pasó a hoy, a un 2011, a un 4,9%. O sea, es un gran avance. Este aumento incluso lo explica el INE en un estudio que hace de los censos, explica, y se refiere a procesos de transformación de las identidades colectivas aquí en nuestro país. Destacando que la revalorización de las raíces indígenas y la movilización de las distintas organizaciones en pro de la afirmación de la conciencia racial o étnica pudieron incidir, dice el INE, en el aumento de la declaración de la ascendencia afro e indígena, quebrando así la imagen de la Suiza de América, que ha tenido por mucho tiempo nuestro país. Y todavía en algunos habitantes, en algunas personas lo sigue teniendo esa imagen. En el año 2005, la doctora Cintia Pagano, como dijo bien, obtuvo el Premio Nacional de Medicina y le dio a ella en los estudios con 38%.
tenía origen amerindio. Además, de acuerdo a estimaciones realizadas por la antropóloga biológica Mónica Sanz de la UDELAR, la ascendencia indígena a nivel nacional podría situarse en un 40%. Tenemos población indígena. Por eso Uruguay debe ratificar este convenio, que es el único instrumento jurídico internacional que es exclusivo para derechos de los pueblos indígenas. Otra de las razones es porque desde ciertos organismos Uruguay ya reconoce a su población indígena o incluso a los pueblos indígenas. Si bien Uruguay ha votado a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha suscrito y ha ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, tales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el problema es que no reconoce aún constitucionalmente a sus pueblos indígenas que habitan en su territorio. No existe en la Constitución uruguaya un reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos indígenas en este país, ni tampoco se reconoce en ella el carácter multiétnico y multicultural de su población. No figuran en ella, en la Constitución, ninguno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas como autonomía, libre determinación, territorio, cultura, ni tampoco figuran el derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios. La incoherencia está planteada dentro del mismo propio Estado uruguayo. Hay una incoherencia que está planteada por el hecho de que ciertos organismos sí han hecho reconocimiento de las organizaciones indígenas, dado que Uruguay ratificó el convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. En el año 2005 pasó a formar parte como miembro pleno y activo de él. Y dicho convenio se aplica a los países, se aplica justamente a los pueblos indígenas que habitan en este país. Uruguay siempre tiene un delegado indígena, que en este caso me toca a mí, y también tiene un delegado gubernamental en cada asamblea, en cada reunión del Fondo Indígena. Por eso yo creo que hay avances, pero también hay como trancas dentro del propio Estado, que hay avances, pero como esos avances son como compartimentados, entonces no hay una transversalidad en las políticas, ¿verdad?, del propio Estado con el tema indígena. Quiero leerles la papeleta. Con esta papeleta, que ya está firmada, está completa, iniciamos la recolección de firmas y la papeleta dice así: Señores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, adhiero el petitorio de ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por parte del Estado uruguayo. Este convenio es el único instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que establece el derecho de los pueblos indígenas a autoidentificarse, a administrar sus propias instituciones, definir sus propias prioridades de desarrollo y a participar en la gestión de las políticas que le vayan a afectar. De esta forma se dará continuidad al ideario artiguista y su principio de justicia social, que los más felices sean los más privilegiados. ¿Por qué Uruguay debe ratificar el convenio 169 de la OIT? El convenio número 169 de OIT sobre pueblos indígenas y tribales es una herramienta imprescindible para la supervivencia de las comunidades indígenas de América. En Uruguay, el Consejo de la Nación Charrúa viene trabajando desde el año 2005 en pro de su ratificación. Se llevaron a cabo innumerables entrevistas con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, sensibilizando y aportando información a las autoridades del Estado. En este convenio, uno de los derechos imprescindibles, diría yo, es el derecho al consentimiento libre y previo, que garantiza la consulta y la participación de las organizaciones indígenas. En nuestro caso, nos posibilitaría la defensa de nuestros territorios, fundamentales para nuestra supervivencia y también para la vida misma, la protección de nuestros lugares sagrados, así como también la defensa de la dignidad de nuestros ancestros, que todavía en Uruguay hoy siguen siendo objetos de estudio, restos arqueológicos. Terminaría diciendo solamente que en este momento la palabra la tiene el Estado. Campaña Nacional de Recolección de Firmas. Contamos con tu apoyo. Consejo de la Nación Charrúa, CONACHA.